Hola, que el Señor le bendiga muy ricamente en esta hora. ¿Qué le parece si usted toma su Biblia juntamente conmigo y repite después de mí? Esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar. Ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará. En los últimos miércoles hemos estado conversando sobre el tema del pecado. Y dentro de las cosas que hemos dicho que a la gente no le gusta que hablemos de pecado. No le gusta que se le señale el pecado. No le gusta ni siquiera pensar en sus propios pecados. Pero no solamente la gente, usted también, a mí también nos sucede. Y la verdad es que nosotros podríamos resumir las dos anteriores charlas del pecado de la siguiente manera. Pecado es la actitud rebelde y el desprecio voluntario de lo que Dios ha hecho. Sí, desprecio voluntario y rebelde de lo que Dios ha hecho. En ocasiones la vida y la gente misma y las religiones han establecido que pecado es básicamente, simple y sencillamente, estar en contra de lo que Dios ha establecido o portarse mal. Muchas personas hablan de me porto mal, entonces estoy en pecado. Pero pecado, como usted lo ha visto con nosotros, es algo más que portarse mal. Es una independencia total que mi corazón quiere de Dios. No quiero que me controles, no quiero que me ayudes, no quiero que me veas, no quiero rendirte cuentas. Quiero independencia. Esa palabra es peligrosísima. Sí, yo sé que se reviste mucho con el asunto de libertad, pero usted y yo no nos pertenecemos. Fuimos comprados, dice su palabra, con precio de sangre. Somos creados para la alabanza de su nombre. Usted no se creó, yo tampoco. Es decir, nosotros no podemos vivir, el ser humano no puede vivir independiente de su creador, porque es una criatura. Lo tercero que podemos resumir es que le decimos indirectamente o muy directamente a Dios, vea, yo soy capaz de gobernar mi vida, de arreglar mi situación y de manejarme como yo quiera. No te necesito. Note que estas palabras son peligrosas. Rebeldía, independencia, no te necesito, soy capaz. Es desobediencia a lo establecido y decirle a Dios, te equivocaste, Dios, no tienes la razón. Esto es un libro más y entonces yo no lo voy a leer. Esto no es lo que todo el mundo me ha dicho y eso es una gran mentira porque ella es la palabra de Dios y Dios dejó en su palabra su voluntad de manera que Dios no se equivoca. Básicamente, vivir una vida de pecado es cambiar a Dios, que es el creador, por las criaturas, porque no se queda sin nada, no se queda vacío. La persona metida y sumergida en el pecado va a ser esclavo de alguien o de algo. Entonces, no es cierto que es independiente, es, como dice su palabra, esclavos del pecado. Lo sexto que podemos recordar de las enseñanzas pasadas es que el pecado es la búsqueda de la satisfacción de mi alma y de mi cuerpo, de mis apetitos. Independientemente de que sepa que somos espíritu, alma y cuerpo, le damos rienda suelta a nuestro cuerpo, le damos rienda suelta a nuestros apetitos, le damos rienda suelta a lo que nosotros queremos y creemos que nos va a llenar. De manera que el alma empieza a gobernar en el ser humano y él le da órdenes directas al cuerpo y este cuerpo esclaviza al espíritu. Y la Biblia dice que usted y yo somos espíritus que tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. De manera que el esclavo es el cuerpo y el que debe gobernar es nuestro espíritu. No se va a poder gobernar mi ser interior a través de mi espíritu si mi espíritu está muerto o está esclavizado al pecado. Por eso Jeremías en el capítulo 2, vamos a la Biblia, Jeremías capítulo 2 declara lo siguiente,
Vamos a ver, aquí estamos, ya llegamos. Isaías, Jeremías, aquí estamos. Jeremías capítulo 2, versículo 12. Espantaos cielos sobre esto y horizontes desolados en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Ha depositado usted en un frasco quebrado agua? ¿O en una palangana después de llevar mucho sol que se quebró y tiene una fisura y ha depositado agua? Se sale. Vivir separado de Dios es secarse. La ilustración de Jeremías es que usted y yo, sin Él, estamos secos. Busque, de verdad, satisfacer su espíritu a través de la palabra. Por último, recuerdo bien que hablamos que el pecado es ir deliberadamente en contra de lo que Dios ha establecido. Y Santiago lo dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 2, vamos a la Biblia. Saque su Biblia, hermano. Saque su Biblia porque esto es crucial. Santiago, oiga, ¿qué se hizo? Aquí está. Santiago está en el cielo, dice mi pastor. Pero aquí estaba a la par de Hebreos. ¿Dónde estás? Ah, aquí está. Santiago capítulo 2, versículo 10, dice su palabra. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. No entender que cuando pecamos estamos en contra de Dios es un divorcio que estamos estableciendo. Y yo sé que hoy vamos a estar hablando sobre las consecuencias de una vida de pecado. A pesar de lo que la mayoría diga, el concepto de pecado y en relación a las consecuencias, lo más popular es, pero no pasa nada. Ay, no, hágalo. Se va a dar cuenta que no pasa nada. Pero al contrario de ese comentario, la Biblia dice que sí pasa. En Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de que todos los que a usted tal vez le rodean, o los que salen mucho por la televisión, ¿verdad? O por los medios de comunicación, ¿verdad? No sucede nada, no solamente en las tiras cómicas, sino en los programitas. No pasa nada, es una vida de pecado. Usted tiene derecho a ser feliz, tiene derecho a probar. Sí, yo sé que tiene el derecho, pero ¿por qué probar un veneno que al único que le hace daño es a mí? El único que se va a envenenar y va a morir, dice su palabra, soy yo. La verdad es que existen muchas personas caminando por la vida declarando que no pasa nada, pero sí pasa. Y sí pasa porque todos los que en algún momento hemos pecado sabemos que sí hay consecuencias. Aquí hay personas que me están escuchando que saben a profundidad las consecuencias de aquella golpiza, conocida como agresión, establecido en la República de Costa Rica como una agresión. Y tenemos leyes para eso. Y tenemos muchos procedimientos. Mas, sin embargo, ninguna ley ha evitado que la violencia interna golpee la familia. Y eso se llama pecado, porque ninguna ley establecida por los hombres va a curar el pecado. Sí hay consecuencias. No me venga a decir que no hay consecuencias y que no pasa nada. ¿Qué le parece si examinamos algunas de las considerado yo son consecuencias muy peligrosas, más allá de
lo que tal vez la gente superficialmente ve. La primera es la que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Primera consecuencia, 3, 7. Dice su palabra: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Qué te hiciste? La primera consecuencia es que nos encontramos apartados de Dios, escondidos de su presencia. Decimos Dios y no queremos ni siquiera cerrar los ojos, no queremos ni siquiera orar. El pecado, su primera consecuencia es que nos aparta de Dios. No simplemente es hacer algo malo, es que te aparta de Dios. Te estás escondiendo de su presencia. Don Adán, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo el hombre que yo creé y le di todo? Y todo es todo. Y lo puse en el huerto del Edén. Y le di una compañera y que se llama Eva. Y la pasamos bien. Todos los días hemos estado conversando. Y de un momento a otro dejaste de venir. De un momento a otro te estoy buscando. ¿Dónde estás tú? Dios te está llamando. La consecuencia más fuerte del pecado es esta: apartado de Dios, se alejó de Dios. Y usted y yo no podemos vivir sin su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Sin su presencia y con una vida de pecado, aparece en medio de esa independencia que los hombres y las mujeres quieren de Dios. Dios no se meta conmigo. Pastor, no se meta conmigo. Iglesia, no se meta conmigo. Líderes, no me hablen. No, déjenme pecar en paz. ¿Cómo? Si vas a estar lleno de miedo, vas a estar viviendo en una vida de desconfianza, no vas a poder conversar con Dios. Eso es terrible. Esa es la peor consecuencia. La peor consecuencia. La segunda consecuencia que he visto está también ahí en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. La segunda consecuencia del pecado es que se gesta en el corazón del hombre, y de la mujer, un corazón egoísta, un corazón orgulloso que no soporta ser el único responsable. Entonces surge la culpabilidad. Sí, empieza a repartir culpa. Usted tiene la culpa. Esa mujer, Dios no fue el culpable. Pero Adán le dijo: la mujer que me diste. Dios, tú tienes la culpa de que yo esté pecando. Y usted y yo sabemos que no. Al desatar la culpa y el repartir culpa, en vez de asumir la responsabilidad y venir ante Dios con corazón arrepentido, empezamos a defendernos y levantamos nuestras manos. Y yo no fui. Yo tengo las manos limpias. Yo no fui, fue él, fue ella, las circunstancias. Fue Dios. El culpable fue Dios. Lo único que está hoy manifestando es un corazón egoísta, un corazón orgulloso, un corazón lleno de culpa. Y empieza a desatarse, como dice Santiago, capítulo 4, una degeneración de sentimientos. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no
tenéis lo que deseáis porque no pedís y porque piden mal. Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón, arrepentirnos. Las consecuencias son muy serias. Nos aparta de Dios, establece un corazón orgulloso y egoísta, el cual anda repartiendo culpa. Cada vez que usted escucha la persona diciendo, es que la culpa la tiene fulano, es que la culpa la tiene sutano, es que la culpa fue de ella, es que la culpa fue de él, es que la culpa la tuvo la iglesia, la culpa la tuvieron los líderes, todos son culpables excepto usted. Déjeme decirle que eso se llama orgullo. Y lo está produciendo el pecado que llevas por dentro, porque sí hay consecuencias, iglesia. Por supuesto, hay una consecuencia eterna que se llama la muerte física y la muerte espiritual. Por supuesto que sí. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Esto es delicado. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. La consecuencia del pecado es muerte, no solamente física, sino eterna. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de las promesas del Señor y de la gloria de su poder. No puedes perderte el cielo. Escucha a este predicador, no te pierdas el cielo, dándole rienda suelta a tu pecado. Hay una consecuencia. Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Usted y yo conocimos esa muerte, conocimos el pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Usted qué cree? ¿Que no van a tener paga por su pecado? Por supuesto que sí. No van a estar en su presencia. Va a haber una muerte eterna. Y no solamente una muerte eterna, sino una enfermedad terrible. Salmo 31. Vamos al Salmo 31, versículo 10. Versículo 10 dice, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. La vida del pecado consume tu fuerza física. Mata, iglesia. Pero no solamente mata lo físico, sino que mata ese ser espiritual y es una muerte eterna. La cuarta consecuencia de una vida de pecado es la esclavitud. Sí, porque hoy peca voluntariamente, mañana es un hábito, es una costumbre, es una atadura, es una codependencia, se llama esclavitud. Dios no quiere que usted y yo seamos esclavos del pecado. Por eso su palabra en Tito capítulo 3, vamos a Tito capítulo 3, si considera que son muchos textos bíblicos, quiero decirle algo. Tiene razón. Tiene razón porque aquí estamos demostrando bíblicamente que sí hay consecuencias con el pecado. Que no se trague la mentira de la gente que anda diciendo, no pasa nada, tiene derecho, que pruebe, que experimente, está muy joven. No, o está muy viejo, necesita un aire fresco. ¿Qué aire fresco y qué nada? Son consecuencias. ¿Me va a apartar de Dios? ¿Va a crear en mí un corazón egoísta y orgulloso que reparte culpa? ¿Me va a dar una muerte física y una muerte eterna? ¿Me voy a enfermar? ¿Me va a producir esclavitud? Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborreciéndonos unos a otros. Hermano, esto es terrible. Esto es terrible. Es una esclavitud a la cual solo Jesús
nos puede dar libertad. La quinta consecuencia está ahí muy cerquita, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Pastor, ¿por qué dice tanto texto bíblico? Porque yo no pretendo con mis palabras convencerlo, porque yo sé que mis palabras a usted no la van a convencer, pero la palabra de Dios, esta que es viva y eficaz, está entrando en tu corazón y te está haciendo ver, joven que me escucha, adulto, anciano, niño, el pecado trae consecuencias. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Dice, no apaguéis al espíritu. Sí, la vida del cristiano, feliz y gozosa, es una vida llena del Espíritu Santo. Usted que dice que está llena del Espíritu Santo, entonces usted puede mostrarnos su sonrisa, su gozo, su felicidad. Que a pesar de las pruebas y las tribulaciones, sabemos quién es nuestro Señor. Y es el Espíritu Santo el que mora en usted y que mora en mí, el que nos da la satisfacción y la fuerza de amar a Dios y seguir adelante. Con el pecado, el Espíritu Santo, dice su palabra, se apaga como una vela y quedas en tinieblas. No lo permita. Satanás quiere apagar tu vida, dándole rienda suelta al pecado, para que le pongas atención a todos aquellos que dicen no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Sí te vas a apartar de Dios. Sí vas a entrar en miedos y en desconfianzas. Sí vas a conocer el egoísmo, el orgullo y la repartición de culpa. Sí va a haber una muerte física y espiritual. Sí va a vivir metida en una esclavitud. Hoy estoy yo aquí para decirte, no apagues al Espíritu Santo. A través de tu pecado, pídele perdón al Señor. Reconcíliate en esta hora con Él. Fíjate que me faltan 2, porque creo que con 7 consecuencias ya debería usted estar muy convencido de que no peques más. ¿Se acuerda lo que Jesús le dijo a aquella mujer? Vete y no peques más. ¿Crees acaso que Jesús miente? Por supuesto que no. Entonces sí se podía irse y no pecar más. ¿No está cansado de vivir su vida como si estuviera en una montaña rusa, que hoy estás alto, alto, alto y empiezas a bajar y a bajar? Y vuelves otra vez a estar alto, alto, alto. Mantente en sus alturas. Eso lo hace una persona que tiene conciencia de que más que la falla, más que la desobediencia, más que portarse mal, es una ofensa contra Dios. No apagues el Espíritu Santo que está dentro de tu corazón. La Biblia dice que la persona cuando peca, en Efesios capítulo 4, versículo 30, pierde el gozo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese es el glorioso día que usted y yo estamos esperando. Llena tu alma y tu corazón de una expectativa grande, porque el Señor quiere redimirnos y llevarnos a su presencia. Sí, hay que decirlo, Jesús lo declaró. Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. Eso se llama cielo. Esto es temporal. ¿Cuánto puede durar esta vida? ¿90 años? Su palabra dice 70 serán los días del hombre, 80 los más robustos. ¿Qué es la vida sino como una hoja del campo que hoy es y mañana ya no está? ¿Ha visto usted cómo surge el calendario aceleradamente? ¿Ha revisado usted su queque de cumpleaños? Cada año hay una candela más. Esto va volando. No perdamos el tiempo, no ofendamos a Dios.
El rey David lo dijo de la siguiente manera, en el Salmo 51. A mí me gusta este salmo, se lo recomiendo a todos. Verso 19. Salmo 51, versículo 12. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sí, sí se puede. Sí se puede vivir consciente de que hay consecuencias si se peca. Y usted no quiere vivir amargado y sin gozo. El salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Perdiste el gozo? ¿Vives otra vez en amargura? Arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Habla con Él, acércate. Fíjate que dice su palabra que diariamente nos espera. ¿Sí? Dios nos está esperando. Otra de las consecuencias serias del pecado, que es justamente el fruto de una vida de pecado, es que se rompen las relaciones interpersonales. Y aquí yo quiero ser bien claro. Hay personas que hubo una ruptura en su relación con fulana o sutano, perencejo, menganito, como lo decimos aquí en Costa Rica. Esta ruptura de relaciones interpersonales surgen por darle lugar al pecado. No simplemente son acciones. No fue simplemente que la mano decidió golpearla. ¡Ay! Mi mano la golpeó. Mi mano no es independiente. Hay una acción. La golpeó. ¿Cómo se llama eso? Ah, se llama golpe. No, se llama pecado, se llama agresión, se llama odio, se llama enojo, se llama ira. No simplemente la golpeó. Hay rupturas en las relaciones interpersonales. Porque la cambió. Porque lo cambiaron. Porque ella se fue con otro. Él se fue con otra. Bueno, eso es una acción. Sí, claro, es una acción. Se fue. Pero la Biblia dice que eso se llama pecado. ¿Cómo? Sí, se llama adulterio, Señor. Se llama adulterio, señora. Y eso ofende a Dios. No es simplemente una acción. Porque se están haciendo pequeñito. La palabra es minimizando el pecado. De como no pasa nada, simplemente son acciones. El gobierno debería tomar cartas en el asunto. Por supuesto que las ha tomado. Nos hemos rodeado de miles de leyes. Pero ninguna de estas leyes puede solucionar el pecado. Solo Dios. No fue que, me ensucié, me contaminé, tengo una enfermedad venérea. Eso es una acción, sí, pero ¿producto de qué? De una lujuria. ¿Producto de qué? Producto de un desenfreno sexual, a lo cual la Biblia llama pecado. Toda acción suya y mía debemos revisarla a la luz de la Biblia para no pecar contra Dios, porque no es simplemente una acción más. Sí, ¿verdad? Qué perdido que está el mundo. Qué violento que está el mundo. ¿Y cuándo vamos a decir, estamos llenos de pecado? Quedó demostrado. Los gobiernos no pueden arreglar el pecado. Nosotros los pastores y mis amigos los sacerdotes tampoco. ¿Quién entonces? ¿Dios? Nosotros solamente somos una voz que se levanta en medio de una sociedad que se sumerge en el pecado para decirles basta, paren, no se hundan más. Sí existe una solución.
a una vida de pecado, a una vida de independencia de Dios, a una vida de silencio con Dios. ¿Hace cuánto no oras? ¿Hace cuánto no levantas tus manos y lloras en su presencia? Nosotros somos una voz que te dice, basta ya del egoísmo, de ese orgullo. Basta ya de repartir culpa, basta ya de tanta enfermedad producto del pecado, basta de la esclavitud, basta de apagar al Espíritu Santo, basta ya de tristezas y dolores. Entra en el gozo de tu Señor. Establece otra vez relaciones personales con tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, con la vida misma. Pero establece una relación fuerte y firme con Dios. Estoy aquí como una voz que se suma a muchas voces que te están diciendo y que te están rodeando para decirte que sí existen consecuencias del pecado. Que sí existen consecuencias del pecado. Pero también me sumo a las voces que dice, usted puede salir adelante, pero no por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas del Espíritu Santo y de un Dios amoroso que entregó a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí en la cruz del pecado. ¿Quieres parar de una vez por todas estas consecuencias? ¿Qué debo hacer, predicador? Muy sencillo. Su palabra a mí me enseña que a un corazón contrito y humillado no despreciarás Dios. Dios te está esperando. Pero está esperando ¿qué? Que te arrepientas. Que digas que estoy cansado, ya no quiero más. Esta vida de pecado, no quiero ser esclavo. Quiero parar hoy. Hoy. Y sé que lo vas a lograr. ¿Qué le parece si ora conmigo? Y de corazón le pedimos al Señor. Padre, hoy estamos en tu presencia. Y te pedimos, precioso Espíritu Santo, que vengas y ayuda nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Produce vida en cada uno de nosotros. Estamos arrepentidos de haberte ofendido, de caminar independientemente de ti, alejados de tus promesas y de tu palabra, sumergidos en esta vida de pecado. Señor, perdóname, estoy arrepentido. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te confieso como el Señor de mi vida. El que vino a la tierra, murió y resucitó. Y hoy está a la diestra de Dios Padre. Jesús, tú estás vivo y quiero que entres en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame, como dice el salmista, el gozo de tu salvación. Amén. Si tú hiciste esta oración con nosotros, yo quiero decirte que ya empezaste a tener una vida victoriosa en Cristo Jesús, lejos de las consecuencias del pecado. Quiero bendecirte. Quiero bendecirte a la entrada y a la salida, en el campo y en la ciudad. Y todo lo que tú hagas prospera en el nombre de Jesús. Bendiciones.